Hoy, en Silencio del Deporte, hay cambio de conducción y por eso vamos a hablar de... Era yo. Hoy vamos a ver dos Juegos Olímpicos en los que muchos países no quisieron participar, en medio de la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos, qué pasó en Argentina con todo este bardo, pero además, por qué una empresa multimillonaria estadounidense perdió una banda de guita por todo este quilombo. Por eso hoy, en Silencios del Deporte, el boicot a los Juegos Olímpicos. ¿Cómo surge la idea de este video? Como todo en la vida, viendo Los Simpsons. Y Krusty Burger es la hamburguesa sabor a carne oficial de la Olimpiada 1984. Boicot soviético. No van a participar. Krusty Burger, tarjeta olímpica. Todas tienen eventos que los comunistas siempre ganan. Sí, porque todo esto que estuvieron viendo está basado en hechos reales. Mismo el coreano que aparece en ese capítulo, que gana la medalla con la pierna fracturada, también es real. Y después supimos que tenía una pierna rota. Pero eso es historia de otro video. Estamos en época de Guerra Fría, un enfrentamiento entre dos bloques. Por un lado, el occidental capitalista, encabezado por Estados Unidos, y por el otro, el oriental y comunista, liderado por la Unión Soviética. En este contexto, llegarían los Juegos Olímpicos de Moscú, ciudad que le había ganado la candidatura a nada menos que Los Ángeles. La Guerra Fría enfrentaba a estos dos bandos en un montón de factores, económicos, social, políticos, pero había dos que particularmente despertaban el interés del mundo: la carrera al espacio y a la vez la deportiva. Todo esto lo explica un poco mejor que yo Matías Bauso en una nota que dejo en la descripción para que quien pueda leer pueda informarse un poquito más del tema, y de hecho esta nota fue una de las que más me sirvió para armar este video. Pero volviendo, la cuestión es que Estados Unidos sabía que ir a esos Juegos Olímpicos iba a ser una pérdida. ¿Por qué? Porque los soviéticos lo más probable era que ganen en el medallero, y a la vez al Estados Unidos asistir al evento y los soviéticos ganarle a ellos, legitimarían en cierta forma esta disparidad, cosa que no querían que pase. De esta manera, de cualquier forma, la asistencia de Estados Unidos lo perjudicaría, además de que el trato de los orientales quizás no sea el mejor. Así que antes de exponerse ante esta situación, Jimmy Carter, el presidente de los Estados Unidos, decide en 1980 comunicarle a entrenadores, deportistas y demás personas involucradas en estos Juegos Olímpicos que Estados Unidos no iba a asistir. ¿Cuál era la excusa? Que en 1979 la Unión Soviética había invadido Afganistán apoyando al bloque comunista. Dentro de Afganistán había una pelea que era una lucha entre el bloque comunista y a la vez el islámico. Estados Unidos posteriormente apoyaría al bloque islámico. Ahora, ¿era esto suficiente como para no ir a los Juegos Olímpicos? Y parecería que no. En 1978, uno de los antecedentes más recientes a estos Juegos Olímpicos, distintos comités se habían reunido en Europa para evaluar no asistir al mundial que se iba a realizar en Argentina, en nuestro país, por motivo de la dictadura militar y todo el ataque hacia los derechos humanos que se estaba efectuando desde el gobierno en Argentina. Ahora, todos estos comités y todo este boicot que se intentó realizar terminó trunco y nadie terminó no asistiendo a ese mundial. Inclusive Johan Cruyff, que el mito popular a veces sugiere que no vino por un tema político, bueno, parece que no fue así. En realidad él se quedó cuidando a su familia porque hace poco lo habían asaltado y no fue más que eso. De hecho, uno de los antecedentes más importantes en 1936, cuando se realizaron los Juegos Olímpicos de Berlín, fue cómo atentaba en ese momento el gobierno de Hitler, que estaba a la cabeza en Alemania, contra también los derechos humanos, y nadie decidió no ir a esos Juegos. Dicho sea de paso, en esos Juegos de 1936, Jeannette Campbell se convirtió en la primera argentina en lograr una medalla para nuestro país. Así que te dejamos por acá el video para que lo vayas a ver y a la vez enterarte un poco qué estaba pasando en esos Juegos Olímpicos de la Alemania nazi. Volviendo a 1980, distintos atletas presentaron a Estados Unidos distintas cuestiones como para poder estar dentro de esos Juegos Olímpicos, como por ejemplo no asistir al desfile inaugural, no asistir a las premiaciones, no tener contacto con las autoridades rusas o ir y volver hasta en el mismo día de competencia. Pero desde Estados Unidos dijeron que no. Inclusive Anita de France, una remera del país norteamericano, también organizó un comité de atletas que presentó hasta una demanda hacia el Comité Olímpico de ese país, pero también fue rechazada y no hubo forma de que los atletas estadounidenses jueguen esos Juegos Olímpicos. Y claro, imagínate que tenés una preparación de muchísimos años de tu vida para llegar a ese punto en el que quizás estás en uno de los mejores momentos de tu carrera y no podés participar por cuestiones políticas. Es realmente una tortura. Y a todo esto, obviamente el medallero, cuando terminaron estos Juegos, reflejó una supremacía absoluta de la Unión Soviética con 195 preseas, aunque sin su principal competidor en camino, medio que todas estas medallas perdían un poco de legitimidad. Pero no solo porque Estados Unidos decidió no participar de estos Juegos, sino porque lo hicieron más de 60 países, y dentro de esta cantidad
50 tenía una relación directa con lo que estaba pasando. Algunos, como Japón, eran aliados directos y obviamente salieron rápidamente a esta política de no ir a los juegos, pero otros también, como lo que sucedía en Latinoamérica, eran aliados económicos y necesitaban de este apoyo económico de Estados Unidos y se tenían que aliar medio obligadamente también a esta política. Argentina estuvo dentro de estos países y no fue a esos Juegos Olímpicos, y de hecho tanto el fútbol masculino como el básquet masculino, además del decatlonista Tito Steiner, me costaba ese nombre, Tito Steiner. La especie de venganza vino en 1984, cuando se realizaron los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, en Estados Unidos. Allí es que la Unión Soviética decidió no enviar a ninguno de los atletas porque decía que Estados Unidos no podía garantizar la seguridad de los y las mismas. El tema es que tampoco fueron ninguno de los países que integraban el bloque comunista. Así, esta vez la supremacía absoluta fue de Estados Unidos, que se llevó 175 medallas y quedó primera en el medallero. Pero volviendo al tema del principio, ¿cómo es que todo esto afectó a McDonald's, una empresa de hamburguesas? Bueno, esos Juegos Olímpicos fueron los primeros que estuvieron patrocinados por empresas privadas. McDonald's era uno de los patrocinadores. Lo que hizo McDonald's fue una movida marketinera, que era una raspadita en la que vos raspabas y te decía cierto deporte, en el que si Estados Unidos ganaba una medalla en ese deporte, a vos te iban a dar una hamburguesa, unas papas o una gaseosa. La cuestión es que ninguno giles, lo que hicieron los de McDonald's fue poner deportes en los que muy probablemente ganen los equipos soviéticos. Ahora, con el boicot, la Unión Soviética no iba a estos juegos y Estados Unidos comenzó a ganar en un montón de disciplinas en las que no se esperaba que gane. Así McDonald's perdió una millonada de guita. Igualmente no se fundió, pues McDonald's sigue bien, le va perfecto. Y de hecho estos fueron los primeros juegos que generaron cierta ganancia para el estado organizador. Lástima que McDonald's no llamó a Hugo Basilota, que con muy poquito hizo una campaña marketinera espectacular en la pelea del Chino Maidana contra Floyd Mayweather, que si no conoces la historia también te la dejamos por acá arriba para que vayas y la mires. Fenómeno del marketing, te meto todo. Como dato para finalizar, todo el bloque comunista que no asistió a los Juegos Olímpicos tradicionales crearon unos juegos apartes que se llamaron los Juegos de la Amistad, bajo el lema Deporte, Amistad y Paz. Pero lo tremendo fue que muchas disciplinas en las que se compitió en los Juegos Olímpicos tuvieron mejores marcas en estos Juegos de la Amistad que en esta competencia, que teóricamente era la más importante del mundo. Igualmente fue la única vez que se realizó y los Estados Unidos y la Unión Soviética se volvieron a enfrentar en Seúl en 1988. Silencio del Deporte volvió con todo y en este 2021 vamos a traer un montón de videos. Ya empezamos con algunos, como los mejores momentos del deporte argentino, deportes extraños, que si querés los vamos a dejar también por acá para que mires. Si te gusta el canal y apoyás nuestro contenido, mándale un buen like al video, no te cuesta nada. Y aparte suscríbete, porque es una de las cosas que más nos sirven para seguir trayendo videos a futuro. Así que sin más vueltas, me voy.